Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Dios te bendiga ricamente. Bienvenido una vez más a este nuevo espacio de estudio y de reflexión en la palabra del Señor. Me es grata tu compañía. Vamos directamente entonces a la palabra del Señor para ver qué es lo que Él nos tiene en este nuevo día y está en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 17 que ya está en pantalla, versos 5 al 6. Dice así la palabra del Señor. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. La NTV aporta con la siguiente traducción, dice, los apóstoles le dijeron al Señor, muéstranos cómo aumentar nuestra fe. El Señor respondió, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol de moras, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Mis hermanos queridos, eh, nosotros sabemos perfectamente como creyentes, como seguidores del Señor Jesús, que, como dice Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá. Es decir, que si ya hemos sido justificados por medio de la sangre del Señor Jesús, nosotros debemos vivir, es decir, un estilo de vida basado en la fe. Y sabemos que la fe, según Hebreos 11:1, es la certeza de lo que uno espera y la convicción de lo que no se ve. Y también dice en el 11:6 que sin fe es imposible que agrademos a Dios, porque es necesario que si alguno se acerca a Dios, crea que Él existe y que Él recompensa a los que en Él creen. Entonces, el tema no es que no tengamos la fe, sino que como ocurrió con los discípulos en este pasaje, ellos estaban interesados en que se aumente su fe, es decir, que esa fe pudiera desarrollarse, porque ellos admitían que tenían ya una fe, pero admitían de alguna manera que no era suficiente. Por eso es que ellos dicen muéstranos cómo aumentar nuestra fe. Cómo aumentar nuestra fe, dice la NTV. Y en la Reina Valera dice, aumentanos la fe. ¿Mm? Aumentanos la fe. Claro, en esta versión Reina Valera pareciera como que ellos le trasladan al Señor Jesús la tarea de hacer una cosa por ellos, ¿no? Como que Él les aumente la fe. Pero en la NTV, en la traducción, se ve un poco mejor como que ellos están interesados en cómo ellos, no el Señor Jesús, sino ellos pudieran aumentar la fe. Entonces yo me quedo con esta traducción, ¿no? Porque nos corresponde a nosotros, pues, aumentar la fe. No es que el Señor de manera milagrosa un día amanecemos y nos aumentó la fe y somos capaces de hacer maravillas. No, no, no. La fe nos toca a nosotros irla desarrollando como un músculo, ¿ok? Lo interesante es lo que el Señor Jesús aquí responde. Y Él dice, si ustedes tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol sicómoro o de moras, dice la NTV, desarráigate, es decir, salte de la tierra y plántate en el mar. Imagínense, imaginémonos, ¿no? ¿Cómo sería eso de que un árbol salga volando y se plante en el mar? Y el Señor dice, y si el Señor dice es porque se puede hacer, ¿no? Que este árbol nos obedecería. Es decir, es un acto obviamente extraordinario, pero es solamente un ejemplo. Seguramente él tenía a la mano el árbol y lo puso como un ejemplo, como la primera cosa que estaba allí, ¿no? A mano, ¿no? Al pie. Pero obviamente a nadie le interesa hacer eso y el Señor Jesús nunca hizo una obra de ese tipo, aunque él tenía toda la fe de crear el mundo entero, porque él lo hizo, él creó todas las cosas. Dice la palabra en Colosenses que por él fueron hechas todas las cosas y en él fueron hechas. Entonces él fue el poder ejecutivo que creó todas las cosas. Bueno, en todo caso, y lo pone como un ejemplo de lo que se puede hacer, pero esto sería tremendo, extraordinario. Sin embargo, él está diciendo algo que no es mentira ni exageración, es verdad, se puede hacer.
Pero aquí hay una cosa, aquí viene el tema, y la pelotita está en el tema de que muchos han interpretado esto como que no hace falta sino una pequeñita fe, pequeñita como un grano de mostaza, que es la más pequeña de las semillas. Veamos que también al respecto de esto, en la versión del Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 31 al 32, ¿no? Les dice él, el reino de los cielos es semejante o parecido al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, ¿no? Y dice, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Es diminuta, chiquitita, es un puntito, una cosita así. Pero cuando ha crecido, es la mayor de todas las hortalizas, hace un árbol grande, ¿no? Y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. En Marcos también, la versión del Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versos 30 al 32, dice, también les digo, ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola podríamos usar para describirlo? Y ahí dice, es como un grano de mostaza, como un grano, o sea, se parece a. Cuando se siembra en la tierra es la semilla más pequeña que hay, no hay más chiquita que esa, es la más diminuta, ¿no? Pero una vez sembrada, crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo su sombra. ¿Ok? Entonces, muchos han interpretado que la fe es necesario solamente algo chiquitito para hacer cosas extraordinarias. Y el problema es que no es así. No lo es. Lo que aquí el Señor Jesús está haciéndonos, es una comparación, haciéndonos ver que así como una semilla tan chiquitita puede llegar a ser un árbol grande, nuestra fe empieza siendo pequeñita y tiene que ser sembrada, porque dice que un hombre tomó y sembró en su campo. La fe pequeñita es implantada por el Señor, ¿no? Porque dice Romanos 12:3, ¿no? Que nadie tenga, ¿no? Un concepto mayor acerca de sí mismo que el que deba tener, sino que cada quien, ¿no? Según la medida de fe que nos es dada. Entonces, hay una medida de fe que el Señor nos da, y en este caso el Señor Jesús habla de una minúscula semilla que es implantada, pero hay que hacerla crecer como este hombre que la tomó y la sembró en su campo, ¿verdad? Entonces, inició como la más pequeñita, pero luego dice, cuando ha crecido, ¿por qué el Señor está hablando de esto si no fuera algo importante? Es porque está comparando, ¿no?, nuestra fe con un grano de mostaza que debe crecer. Dice que cuando ya creció la fe, ahí se convierte en un árbol grande, la más grande de las hortalizas, ¿no? De tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas, etcétera, etcétera, ¿no? Y acá también en Marcos dice, pero una vez sembrada crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que el Señor nos quiere enseñar aquí es que esa fe como un músculo tiene que ejercitarse para que crezca como los músculos de un cuerpo. Tiene que crecer la fe. Y la fe, la única manera que puede crecer es, en primer lugar, a través de la palabra, porque dice la palabra, ¿no?, que la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Ya no oímos la palabra, ahora la leemos, porque tenemos imprenta y nos han publicado, impreso, Biblias. Entonces la Biblia, cuando la leemos, se convierte en el alimento para la fe. Mientras más leamos la palabra y la aprendamos de memoria, más entra la convicción en nosotros. Y eso es la convicción que no se ve, de lo que no se ve. La convicción de cosas que la Biblia nos narra y que no las podemos ver. Pero con los ojos de la fe sí podemos ver. Y nosotros entonces hacemos crecer esa fe por medio de la palabra de Dios. Y la otra forma de hacer crecer la fe es decirle, Señor, prueba nuestra fe. Ay, la gente dice, no, hermano, yo no quiero que me prueben mi fe porque a nadie le gustan las pruebas. Las pruebas son sinónimos de aflicciones, de problemas, de dificultades. Pero ¿cómo pues vamos nosotros a aprender si no somos probados? ¿Cómo podemos nosotros pasar de un curso al otro en colegio o en universidad
si no nos mandan a hacer pruebas, pues para saber si hemos aprendido o no. Entonces, cuando nos prueban el conocimiento y aprobamos, somos promovidos a un siguiente curso. Así es la fe. Tiene que ser probada para que el Señor luego nos mande a una prueba mayor y luego a otra mayor. Y de esa forma vamos creciendo, retroalimentando nuestra fe, de manera que llegará un momento en que nosotros tengamos una convicción tan plena de lo que el Señor puede hacer a través nuestro y del poder de Él activado por nuestra fe, que no le vamos a tener miedo a nada y que vamos a decir, no importa que pasen vicisitudes, adversidades, complicaciones, yo con mi fe venzo al mundo. Es lo que dijo el Señor Jesús, ¿no? Eh, no teman porque yo he vencido al mundo. Y primera de Juan también dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, a través de la fe podemos nosotros vencer todas las dificultades y toda la cantidad de cosas que se nos vengan, ¿no? Porque en el mundo hallaréis aflicción, eso ya está dicho, Jesús lo dijo. Entonces, nosotros vamos a fortalecer esa fe a través de las pruebas. Pero antes que estén las pruebas, tiene que estar la palabra aquí adentro, ¿no? En el corazón y en la mente, para nosotros poderla siempre decir y creer en ella y hacer que ella, que es viva y eficaz, produzca resultados. Y entonces la palabra dicha en la oración, no con nuestra boca, lo que creemos en el corazón, no vamos a llamar a las cosas que no son como si fuesen, que dice la Escritura, y vamos a hacer que todas las circunstancias alrededor nuestro cambien, se transformen, y entonces vamos a vencer al mundo y vamos a demostrar que el poder de Dios es real, que la palabra de Dios es viva, eficaz, que produce resultados, y vamos a tener entonces una capacidad tremenda de hacer cosas, porque nuestra fe ha crecido desde una semillita chiquitita hasta ser el más grande, la más grande de las hortalizas, un árbol donde anidan las aves de los cielos. Eso es lo que el Señor nos está enseñando hoy. Esa fe hay que desarrollarla para que siendo grande pueda llegar a decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y nos va a obedecer. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es la explicación. No es necesaria una semillita chiquita, chiquita para hacer cosas grandes, sino que primero se desarrolle y llega a ser un árbol grande. Cuando esa fe sea grande, ahí va a poder decirle al sicómoro aquello, y cualquier cosa se va a hacer, porque la fe mueve montañas. No solamente sicómoros mueve montañas. Bendito sea el Señor, nuestro Dios. Vamos entonces a orar. Padre, gracias por lo que tu palabra nos y tu Santo Espíritu nos ha revelado en este día. Gracias, Señor, porque nos has dado la fe como una semillita. Pero, Señor, te pedimos que tú nos impelas a leer la palabra y que nos ayudes a que ella nos sea revelada para que se conforme en una convicción poderosa, de manera que creciendo y a través de las pruebas siendo probada, nosotros podamos llegar a tener una fe capaz de mover montañas. Señor amado, porque tu palabra sí lo dice, que debemos vivir como justos por la fe. Ayúdanos, Señor, en esta tarea a través de tu poder. Nosotros nos comprometemos a poner de nuestra voluntad, sumada a ella, más a tu poder, vamos a lograr hacer cosas tremendas en nuestro caminar en Cristo. Señor, te damos gracias. Gracias por esta revelación y también por tu compañía el día de hoy en todo cuanto tengamos que hacer. Señor, guíanos, revélanos, muéstranos y ayúdanos a tomar decisiones sabias que den resultados positivos para nuestro trabajo, para nuestras familias, en beneficio de ellas y también, Señor, el beneficio de la salvación de los que no te conocen. Que la luz de Cristo pueda ser reflejada a través nuestro y tu amor también, y que llegue a los perdidos para ganar almas, porque tú estás cercano, tu día está próximo, Señor Jesús, y tenemos que aprovechar bien el tiempo porque los tiempos son malos. Gracias, Padre mío, por esto te damos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Gracias por tu grata compañía, hermano, hermana. Espero que haya sido de gran bendición, como lo ha sido también para este
tu servidor, y no te olvides que Él te ama y tu servidor también. Hasta una próxima. Chao.